Bien, ya estamos con Alfonso Pratgay. En un ratito vamos a hablar con los diputados Gustavo Ferrari y con Graciela Camaño. Hay mucha información de la provincia de Buenos Aires. Hoy ha sido un hervidero. La Plata, bueno, lo que está sucediendo con Daniel Scioli, con la presidenta, Martín Insaurralde, Massa y el propio Francisco de Narváez. Gracias por venir, Alfonso. No, gracias por invitarme, Maxi. Bueno, a ver, yo contaba mi impresión de lo que está pasando con la economía y cómo el gobierno está poniendo dinero en los bolsillos, pero por otro lado, estás devaluando. Sí, está devaluando incluso los últimos 3 meses, como lo mostraste vos, a un ritmo del 30% anual, ¿no? Y como bien decías en la introducción, este es un gobierno que a cualquiera que opina diferente, lo primero que le dice es ajuste, ustedes quieren devaluar, toda esta cuestión. Bueno, ellos vienen devaluando no solamente desde el cepo cambiario, desde mucho antes, ¿no? Y me parece que esto es una medida de uno de los problemas que hay, que es la escasez de dólares, que no es el único, ¿no? En el fondo el problema central es la inflación, y la inflación va distorsionando todo lo demás. Hasta ahora el gobierno tenía 2 maneras de tratar de frenar los precios: con las tarifas congeladas y con el tipo de cambio congelado. Eran las 2 anclas que tenía la economía. Exactamente. Ahora está levantando un ancla porque se quedó sin los dólares. Hoy no nos olvidemos que hoy Galucho reconoció que hay una crisis energética, ¿no? Por si nos faltaba eso. Ya vimos lo que pasó ayer en Neuquén con la aprobación del acuerdo con Chevron, ¿no? Es como que la frazada se ha hecho muy corta y todo queda al descubierto cuando quieren tapar una parte, ¿no? Y la deuda es, vos lo planteabas en la introducción, es la misma lógica, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo en cámara lenta son la acumulación de las distintas herencias que va a recibir el próximo gobierno. Y un gobierno que, como bien decís, no quiere pagar costos, pero se ha quedado sin las herramientas, sin los instrumentos. Y bueno, y yo creo que también hay en el seno del gobierno alguna discusión respecto de si además de renovar los instrumentos no hay que renovar los actores. Ahora, te pido un poco que te saques el traje de político, ¿no? Más como economista, porque no es simpático esto, y yo cada vez que lo digo me putean, ¿no? Escriben, dicen, vos querés cortar los viajes al exterior y demás. Yo digo, en estas condiciones, después podemos discutir cómo llegamos acá, pero en estas condiciones cualquier economista te dice, bueno, podés perder 3.500 millones de dólares en la cuenta turismo en 6 meses. Después está el pobre Galucho pasando la gorra a ver si puede dar vuelta al déficit energético. Hoy el turismo te genera un déficit en el primer semestre similar al déficit energético. Es de cajón que tenés que hacer algo, encarecerlo o hacer un dólar turista más alto o poner 50% de tasa, es de cajón. Cristina no lo quiere hacer ahora porque tiene el 27 de octubre delante. Digo, tal vez es mejor hacer algo con esta cuenta turismo que estar devaluando para que paguen todos los argentinos, subiendo el dólar tan rápido para que paguen todos los argentinos. Esas barras no sé si van a volver, pero las barras que vos mostrabas, en el fondo lo que está pasando en la cuenta turismo es la salida de capitales, que ya no podés tener más a través del sistema anterior, lo tenés Se está yendo por ahí. Claro, sí. Poneme la barra, lo que mostramos, digamos, de la cuenta turismo y de la salida de capitales y de utilidades y dividendos. Los turistas extranjeros que antes vendían sus dólares en el mercado oficial, ahora no lo hacen, como bien decís vos. O si vos mirás esta barra, que es la fuga de capitales que se cortó. Menos aquella, ¿no? Que son los préstamos que vienen, los dólares financieros que ingresan. Bueno, esto tenías 4.000 millones de dólares por semestre de déficit. Ahora lo tenés concentrado acá, 3.500, ¿no? Entonces, si vos hicieras algo con esta barra, a ver, si Moreno se le ocurriera alguna genialidad más para hacer algo con esta barra, alguna otra barra va a repercutir. Digamos. Es decir, otra gotera para sacar los dólares baratos al tipo de cambio oficial va a aparecer. No existe el control de capital perfecto con un tipo de cambio distorsionado. No existía ni siquiera en China. China tenía en un momento pena de muerte para el que violara la salida de capitales. Bueno, obviamente no mataron a ningún chino, pero se seguían yendo los capitales, ¿no? Entonces me parece que el problema acá es la inconsistencia de la política, y tener un cepo siempre implica que por algún lado se te va a escapar, ¿no? Entonces yo creo que hay una discusión en el gobierno de cómo resolver este tema, pero no se resuelve ampliando el cepo, se resuelve barajando y dando de nuevo, ¿no? Me parece a mí. Porque si vos mirás alrededor de Argentina, Maxi, esto le pasa a Venezuela nomás. A Uruguay, a Brasil, a Chile, a Ecuador, a Bolivia, a Colombia, tienen el problema contrario. Les entran más dólares de los que necesitan, ¿no? Ahora, ¿qué le pasó a Argentina? Le pasó que se vienen cometiendo muchos errores durante todo este tiempo. Ahora, claro, vos decís, hay una distorsión con el tipo de cambio. Puede ser, de hecho,
nadie dice, uy, miren cómo están llevando el dólar cada vez más arriba. Lo llevaron 15% para arriba en lo que va del año, porque todos siguen diciendo, oh, 5,68 el dólar, ojalá pudiera conseguirlo, es barato. Exactamente. Porque el dólar real está arriba de 9 pesos. Pero bueno, pero está llevando ese dólar oficial cada vez más arriba y hay muchos precios de la economía que ajustan por ese dólar oficial. O sea que corres el riesgo de estar también incentivando la inflación. Pero por eso yo te decía, el problema es la inflación. Como ellos no lo quieren reconocer y lo niegan, buscan alternativas para paliar la consecuencia de no haber atendido el problema de fondo. El cepo cambiario no es un problema cambiario, es un problema de que la inflación le fue ganando al tipo de cambio y de que ellos no querían devaluar. Ahora tuvieron el peor de los mundos. Cuando Kicillof le dijo a Cristina, ni perder reservas ni devaluar, yo te voy a meter el cepo. Bueno, devalúan al 30%, pierden reservas al ritmo de 600, 700 millones de dólares por mes y no resuelven el problema de fondo, ¿no? Todo te va dando una idea de que van metiéndose solitos, ¿no? Esto es autoinfligido, en un callejón sin salida, ¿no? ¿Cómo es la suba del piso de ganancias? Está claro que el gobierno hace un anuncio muy fuerte, mayor todavía del que habían propuesto desde la oposición. No que el nuestro, fíjate que con ustedes el piso lo planteaban en 15.000 pesos. Que yo sepa, hay más de 40 proyectos de ley, ¿no? Yo creo que el nuestro es el único, o hay 2 o 3 nomás. Y digo el nuestro porque lo firmamos con Gustavo, con Ricardo Gilavera, fuimos varios diputados, que sacábamos de la cuarta categoría todo aquel ingreso que estuviera debajo de los 4 salarios mínimos vital y móvil, ¿no? Eso hoy te da 13.200, pero en el neto. Si lo transferís al bruto... De bolsillo, 13.200 claro, de bolsillo. Si lo transferís al bruto para hacerlo comparable... Sí, son 16.000 más o menos. 15.900, claro. Exactamente. Entonces, Cristina hizo casi exactamente lo que habíamos planteado nosotros, 15.000 en vez de 15.900, pero con una diferencia inmensa, que no le aplicó la movilidad que nosotros decíamos que tiene que tener. Que hay que ajustarlo 2 veces al año. Hay que ajustarlo, o una vez al año, por lo menos. Bueno, con el salario mínimo vital y móvil, que se ajusta, sí. Es decir, cuando se discute paritarias una vez por año, también ajustar el mínimo del piso de ganancias. Se engancha todo. Entonces ya te evitaste el problema de que dependés si te devuelven ganancias por el aguinaldo, si no te la devuelven. Y con esta inflación que vos estás mostrando, los 15.000 pesos de piso, en 4 meses ya están desactualizados, porque la inflación es del 2% anual, mensual, perdón. Ahora, te hago otra pregunta. Igual sí. Tomo tu punto. La verdad que no esperábamos que fuera tan fuerte. No, hizo el anuncio y después verán desde el 27 de octubre cómo lo financian, porque este anuncio tiene un costo fiscal de 16.000 millones de pesos por año. Sí, yo creo... y los 2 impuestos que anunciaron van a recaudar 2.000 millones de pesos por año. Es decir, Cristina tomó la decisión política. Sí, pero y la verdad que había que tomarla. Cuidado, porque filosóficamente no hay que entrar en la trampa de ellos. Esto no tiene costo fiscal. Porque en realidad este es un impuesto que van cobrando de más como consecuencia de la inflación que no está contemplada en los mínimos. Entonces, lo único que hace la modificación del mínimo imponible es devolver algo. Volver para atrás, claro. Te doy lo que recaudaste de más antes. Te doy números. Los primeros 7 meses del año, ganancias recaudó 14.000 millones de pesos más de los presupuestados. Y yo creo que el año, aún con esta baja, va a terminar en 25.000 millones. Entonces, sobran los recursos para devolver. No hace falta subir otro impuesto. Bueno, te hago una pregunta antipática. Yo estoy antipático en el día de hoy. Me pongo contra la corriente. Yo creo que era necesario. Hay 2 millones de trabajadores formales que... Necesario básicamente porque no es que, como va a figurar en el recibo de sueldo, no es que es un beneficio otorgado por el Poder Ejecutivo Nacional. Es simplemente la devolución, como vos decís, de algo que se le quitó en los últimos 3 años que no actualizaste por la inflación los pisos de ganancia. Son 2 millones de trabajadores... entre los que dejan de pagar y los que van a pagar menos, que se ven beneficiados. Ahora, es un sector de trabajadores, fundamentalmente los que están arriba de 10.000 pesos mensuales, que tienen cierta capacidad de ahorro. Ahí también el gobierno corre un riesgo, porque no es la base de la pirámide, que vos sabés que le ponés 500 pesos en el bolsillo y va todo a consumo. Acá una parte puede ir a consumo y una parte puede ir a ahorro. Y si va a ahorro, hoy en Argentina no hay otra fórmula del ahorro que el dólar. Entonces, puede tener una presión adicional sobre el dólar. Sí, yo creo que la capacidad de ahorro en promedio de ese sector no es significativa. Me parece no es significativa. Estamos hablando también, algunos salarios son entre 15.000 y 25.000 también. Sí, entre 15 y 25 sí. Pero después va toda la otra cuestión, digamos, con las distorsiones que tenés planteadas. Por ejemplo, el que está entre 15 y 25.000, que ahora empieza a recibir quizás 900 pesos más por mes o algo así, 700. Bueno, ese lo que seguramente va a hacer es
gastarlo en un viaje con el tipo de cambio a 5,60 más el 20%, digamos, ¿no? No hay demasiadas alternativas de ahorro, hay mucha incertidumbre, entonces yo creo que eso va a ir a consumo. Y más vale que vaya a consumo porque hasta ahora si vos mirás las distintas variables de consumo vienen muy flojas, ¿no? Si las deflactás por la inflación verdadera, no por la de Moreno. Viene flojo el consumo. Viene flojo el consumo, ¿no? Entonces viene flojo el consumo, vienen flojas las economías regionales, viene floja la inversión, bueno, con excepción de autos y de soja que ha tenido un buen año, la economía está bastante planchada, ¿no? Entonces, evidentemente lo que apunta el gobierno es, en estos pocos meses que quedan frente a las elecciones, estimular un poco la demanda. Mete el combustible, pero tiene el problema de que no acompaña la inversión y que estás ya con una inflación muy alta, a la que además la estás incentivando con la devaluación. Entonces, me parece que todo el esquema está fuera de madre, ¿no? Ahora vamos a discutir con Gustavo Ferrari y con Graciela Camaño, bueno, lo que ha pasado hoy. Cristina ha salido muy dura nuevamente criticando a los medios. También habló de la oposición, dijo que el pasado está a la vuelta de la esquina. Pero también habló de los que quieren endeudar a Argentina y ella reiteró esta idea de un escenario donde si no se negocia bien el tema de la deuda se puede volver al 2001. ¿Cómo crees vos que están negociando el tema como el culo, de la deuda? Si lo podés, como el culo. Ah, bueno. Sí. Y no, realmente, sí. O sea, nos están tomando el pelo, sí, de veras. O sea, la vienen corriendo de atrás en cada caso, ¿no? Reapertura del canje. Hace un año que vienen planteando reabrir, no reabrir, ¿no? Para lo único que servía la reapertura del canje era para suavizar un eventual fallo, ¿no? Lo puso Griesa en su fallo, lo puso de vuelta la Cámara. Ahora vas a reabrir el canje. Ya es tarde porque la sentencia ya es la que sabemos. Los que quedaron fuera del canje y no litigaron y ven que están a punto de obtener jurisprudencia favorable por, digamos, no el 40%, sino el 120%. ¿Vos creés que van a entrar al canje? Yo creo que no. Lo mismo la cuestión de cambiar la jurisdicción. Esto, si había que hacerlo mucho antes. Ahora lo haces antes de que la Corte se expida. Básicamente lo que le está diciendo la Corte es, bueno, si ustedes me fallan en contra, yo voy a encontrar un mecanismo para no cumplir, ¿no? Entonces, me parece... Es decir, ¿vos crees que tanto la reapertura del canje como el cambio de jurisdicción, es decir, pagar acá en Buenos Aires, habría que haberlo hecho mucho tiempo atrás? Yo creo que lo del cambio... Antes de que vengan los fallos adversos. El cambio de jurisdicción habría que haberlo hecho mucho antes o bastante después. Recuerda la audiencia que el que decidió la jurisdicción de Nueva York para estos bonos fue Néstor Carlos Kirchner. No fue la historia, el 2001, todos los que vinieron antes. No, esta fue una decisión de este gobierno de que era una buena idea la jurisdicción de Nueva York. Sí, hay muchos bonos como el Boden 2015, que es uno de los bonos estrella, que tienen un segmento que tiene jurisdicción Estados Unidos. Y ese bono 2015, bueno, justamente se emitió en el 2005, ¿no? Y después se emitieron algunos en el 2008. No, los bonos de la deuda. Sí, Maxi. son bonos de la época Kirchner-Labaña algunos y después Kirchner... Todos los bonos de la reestructuración de la deuda se podrían haber hecho todos con otra jurisdicción que no fuera la americana. Y yo quiero insistir con esto, porque ahora algunos dicen, bueno, ahora es muy fácil saber porque iba a haber litigios. Sabíamos que iba a haber litigios. A ver, yo estaba en el Banco Central y yo tuve que lidiar con los abogados de Argentina. No tengo grandes cosas para decir acerca de los abogados de Argentina. Ahora, me parece que también el equipo que negoció la deuda sabía que los holdouts iban a ser un problema. Y si no estaban dispuestos... Los que se quedaban afuera de los canjes, los que no aceptaban canjear papeles en default por los nuevos bonos. Entonces lo que no te puede pasar es que te sorprendas que te hagan un juicio. Y cuando te hacen el juicio lo que no puedes hacer es desde la tribuna decir no voy a pagar, no voy a hacer todas estas cosas que evidentemente complican la situación. Yo me presenté a título personal en la Corte... Como amicus curiae. Amicus curiae de la República Argentina. Ofreciendo los argumentos que este gobierno no podía ofrecer, que es, vos sabés que yo siempre creí que fue mala la negociación de la deuda, que no hubo una quita del 75%, que con viento a favor fue del 15% nomás. Entonces le ofrecí a la Cámara el argumento que creo que el gobierno tendría que haber usado y tendría que haber dicho, mire, en realidad no fue tan grande la quita, yo pagué un montón, no me pida que pague más. Pero esto es... Acepten en todo caso en este nuevo canje, en un nuevo canje, lo que le di a los otros, que no fue tan grande la quita. Exactamente. Y eso era lo que yo planteaba. Ahora, fíjate, acá se ve con mucha claridad el costo de la mentira. Vos te metiste en un callejón donde a los de adentro le dijiste una quita extraordinaria. Los de afuera les pagaste más de lo que podrías haber pagado
y se creyeron lo de la quita. Y entonces no tuviste ningún beneficio realmente. A ver, esto decía hoy Cristina en Berazategui, uno de los distritos donde el Frente para la Victoria ganó muy bien, junto a Scioli e Insaurralde. Yo decía el otro día que cuando hablamos del pasado lo hacemos con ese sentido. Pero también decir que el pasado puede estar a la vuelta de la esquina, porque hay gente que tal vez vuelva a pensar que es un buen negocio endeudar a la Argentina. En realidad, endeudar a la Argentina fue un buen negocio, no para todos, pero sí para algunos. Bueno, ahí estaba Cristina, ¿no? Argumentando esto, de que hay sectores que quieren volver a la Argentina. Es claro que Argentina hoy no puede pagarle nada más que lo que ya le ofreció a los otros a los fondos buitres. Es decir, Argentina no puede cumplir con el fallo de Estados Unidos, creo que esto vos también lo has planteado, porque no solamente vienen después otras demandas judiciales de otros fondos buitres, sino que te vienen las demandas de los que del 93% que entraron a los canjes en el 2005 y en el 2010. Sí, a ver, es discutible es jurídicamente, discutible. pero van a hacer juicio, algunos van a hacer juicio. Es decir, Argentina lo único que puede ofrecer es reabrir el canje. En eso estamos de acuerdo, en esta altura. Y a esta altura no tiene más... A ver, lo dijo Cristina. Rezar para que la Corte Americana tenga piedad. Lo dijo en ese mismo discurso, ¿no? Así que no lo estoy inventando yo. Ahora, vos fijate esta lógica que dice ella de los que quieren endeudar a Argentina. Pongámonos del otro lado, los que dicen que desendeuden a Argentina. Volvemos a la discusión anterior. ¿Por qué hay cepo cambiario? Porque el gobierno decidió que las reservas del Banco Central las va a separar para pagar a los bonistas. Entonces, estableció un esquema de prioridad donde la primera prioridad la tiene el bonista extranjero. Después, si querés, la cuestión energética y recién después las empresas y demás. Entonces, el tipo de clase media que quiere irse a Brasil no tiene acceso al mercado de cambios. Ahora, el bonista extranjero, fondo buitre o no, porque también hay fondos buitres que compraron los bonos nuevos, a ese sí le damos todos los dólares que no le damos a la clase media, incluso a la clase baja también argentina, que quiere ahorrar en dólares y no puede. Sí, yo ahí diciendo, yo creo que lo mismo el de clase media está teniendo acceso a través de la tarjeta de crédito y me parece que no hay dólares para todo. Que eso en algún momento se tiene que cortar en esta situación. ¿Cómo llegamos acá? Bueno, que se haga cargo el gobierno, cómo llegamos acá. Ahora, estás en esta situación, no podés dejar que un tipo esté gastando en Miami con la tarjeta de crédito $10.000 Pero es peor y después se los das al tipo de cambio oficial más el 20%. Peor todavía, Máximo, porque clase alta es el que tiene el mayor beneficio porque después le descuentan eso de impuesto a las ganancias, ¿no? Sí. Entonces, cuanto más gastás afuera, mayor te devuelven, más es lo que te devuelven. El reintegro del 20%. Más bajo es el tipo de cambio. Eso le pasa a la clase alta. La clase más baja, que no tiene dónde ahorrar, lo compra en el paralelo. Entonces, a 9 mangos. O la señora que es empleada doméstica y que quiere enviarle a Perú o a Bolivia o a Paraguay unos dólares a la familia, como ha hecho siempre los que vienen inmigrantes a trabajar acá, tiene que ir a comprarlo a 9 pesos. Exactamente. Entonces, al más rico le cobras el tipo de cambio oficial. Clase media, tipo de cambio oficial más 20. Clase baja, paralelo. ¿Dónde está el progreso? Me quiero ir a la mesa política, pero tengo una última breve, que es algo que vos has insistido mucho y yo, la verdad, también considero que ya es un punto. Estos son 10.000 millones de dólares que se han pagado en el llamado cupón PBI. Argentina crece este año a 4%, el año que viene hay que pagar 3.500 millones de dólares extra. No, 4.000. O 4.000 millones de dólares extra. ¿Cómo se sale de esta trampa? Es decir, porque es increíble. Es decir, apenas creces un poquito por arriba del 3%, al año siguiente, a una economía que le faltan dólares, tenés que gatillarle 4.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares se pagó cash desde el 2005 por el llamado cupón PBI, este bono extra. Bueno, no me hagas repetir el exabrupto, pero volvamos a esa imagen, ¿no? Sí. De cómo se negoció esto desde el inicio. Este cupón fue un regalo obsceno que nadie valoró en su momento y que es costosísimo. No tanto por la idea, sino porque, como bien mostrás acá, apenas creces, te gatilla pagos muy altos. El problema es el taxi que construiste en esta oferta a los bonistas con el cupón del PBI. Por eso una de las cosas que nosotros decimos ahora, y con esto cierro, sí, pues estamos apurados, si hay una discusión de reapertura del canje en el Congreso, nosotros no la vamos a trabar, pero le vamos a exigir al gobierno que, o le vamos a pedir que no emita más los cupones del PBI. Porque Que no entregue este regalo, este extra, este plus. Pero, a ver, Claro. ¿lo vas a seguir entregando a los que llegan cuartos, quintos, sextos, séptimos en la fila? Bueno, Claro. en la primera, el primero que se sacrificó
Yo no lo hubiera... Si no, es una carga muy pesada para las futuras administraciones. Tremendo. Esto sigue estando en la cuenta, no se puede pagar cash al año siguiente porque creciste de 3,5%, 4.000 millones de dólares. Para que la gente lo entienda, la quita que dijiste haber tenido la devolvés con el cupón del PBI. Y el cupón del PBI termina siendo un premio inmenso para pocos bonistas que, bueno, ahora lo disfrutan simplemente por la historia, ¿no? Alfonso Pratgay, gracias por haber estado esta A vos, noche Maxi. en Plan M. ¿Qué